Nunca debí haber tomado ese atajo. Era octubre de 2018 y conducía de regreso a casa después de visitar a mi hermana en el norte. El GPS me sugirió una ruta más rápida a través de un denso bosque, una carretera secundaria que apenas aparecía en los mapas. El cielo se oscureció antes de lo previsto y una niebla espesa comenzó a envolver el camino, reduciendo mi visibilidad a apenas unos metros. Entonces, el coche empezó a fallar. El motor tosió, los faros parpadearon y finalmente todo se apagó. Me quedé varado en medio de la nada, con solo el sonido de los árboles susurrando en el viento. Saqué el teléfono, pero no había señal, ni una barra. Fue entonces cuando lo vi, un cartel medio podrido, iluminado por la luna, Posada del Bosque. 500 metros, no tenía muchas opciones. Agarré mi mochila y empecé a caminar, sintiendo cómo la niebla se pegaba a mi piel como una segunda capa, fría y húmeda. La posada era un edificio antiguo, de piedra negra y madera carcomida. Las ventanas parecían ojos ciegos, y la puerta chirrió como un grito cuando la abrí. Dentro, el aire olía a polvo, cera derretida y algo más, algo dulce, como carne pasada. «Bienvenido», dijo una voz desde las sombras. Un hombre alto emergió de detrás del mostrador. Su piel era pálida, casi grisácea, y sus ojos, Dios, sus ojos eran de un azul gélido, demasiado brillantes para ser humanos. Llevaba un traje antiguo, impecable, pero sus manos tenían las uñas largas y amarillentas como garras. «Parece que tuvo problemas en la carretera», dijo sonriendo. Sus dientes eran perfectos, demasiado blancos, demasiado afilados. Asentí, tratando de ignorar el escalofrío que me recorría la espalda. «Tenemos una habitación disponible», continuó, «pero hay reglas. No abra la ventana después del anochecer, no salga de su cuarto hasta el amanecer, y por favor, no invite a nadie a entrar». Pagué en efectivo, no había terminal, y seguí a una mujer silenciosa que me guió por un pasillo interminable. Ella no hablaba, no respiraba, solo caminaba, con movimientos demasiado fluidos como si flotara. Mi habitación era pequeña, con una cama dura y un espejo empañado. La mujer se marchó sin decir una palabra, pero antes de cerrar la puerta susurró: «Duerma bien. Ellos no suelen molestar a los huéspedes. Si se portan bien». Me quedé paralizado. ¿Ellos? Pasé las primeras horas en vela, escuchando cada crujido del edificio, hasta que cerca de la medianoche lo oí. Rasguños en la puerta. Al principio pensé que era el viento, pero luego el sonido se volvió más claro, uñas arrastrándose contra la madera, y después una voz: «Déjame entrar». Era una voz femenina, melosa, pero con un dejo de desesperación. «Tengo frío, solo quiero calentarme». Me acerqué a la puerta, tentado a abrirla, pero entonces recordé las reglas. «No invite a nadie a entrar». «Vete», dije tratando de sonar firme. El silencio fue peor, y entonces algo golpeó la puerta con fuerza, haciendo que la madera temblara. «Déjame entrar», rugió la voz, ahora distorsionada, como si fueran varias personas hablando al mismo tiempo. Retrocedí tropezando con la cama. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes, hasta que vi algo que me heló la sangre. Las sombras bajo la puerta comenzaron a moverse. Algo líquido y oscuro se filtraba desde el pasillo, extendiéndose por el suelo como tinta. Y entonces, una mano emergió de la oscuridad. Huesuda, con dedos demasiado largos, arañando las tablas del suelo. Grité y corrí hacia la ventana, rompiendo la regla principal. La abrí de un golpe, dispuesto a saltar sin importar la altura, pero lo que vi afuera me paralizó. El bosque estaba lleno de ellos,
figuras pálidas, de ojos brillantes, mirando hacia la posada. Algunos colgaban de los árboles como arañas, otros se arrastraban por el suelo, sus bocas manchadas de rojo. Y entonces lo entendí. No era una posada, era un cebo. El dueño apareció detrás de mí, su respiración fría en mi nuca. Lástima, susurró. Casi llegabas al amanecer. Sentí un dolor agudo en el cuello, sus colmillos hundiéndose en mi piel. Y luego, nada. Desperté en el bosque, con el sol quemándome la piel. Mi coche estaba allí, como si nunca se hubiera averiado. Pero cuando me miré al espejo retrovisor, vi los 2 pequeños agujeros en mi cuello. Y el hambre. Dios, el hambre. Ahora, cada noche, sueño con la posada. Y a veces, cuando miro por la ventana, veo figuras pálidas en la oscuridad, susurrando. Nunca debí haber aceptado aquel trabajo nocturno en el cementerio. Lo hice por necesidad, porque el dinero escaseaba y mi hija pequeña estaba enferma. Pero ahora maldigo el día en que crucé esas puertas de hierro oxidado bajo la luna llena. Era el vigilante nocturno del camposanto de la iglesia de Santa Lucía, un lugar antiguo, donde las lápidas se inclinaban como dientes podridos y el musgo crecía sobre los nombres de los muertos. La primera noche fue tranquila. La segunda empecé a escuchar cosas, susurros entre las tumbas, pisadas donde no había nadie. Pero la tercera noche, esa noche, me cambió para siempre. Eran las 3:33 de la madrugada cuando el frío se volvió insoportable. No era el viento, era un frío muerto, como si algo helado se hubiera posado a mis espaldas. Me giré y allí estaba ella, una mujer alta, vestida con un traje blanco de otra época, empapado y pegado a su piel como si hubiera estado sumergida en agua. Su cabello negro goteaba sobre sus hombros, pero lo peor eran sus ojos. Blancos, sin pupilas, como los de un pez muerto. «¿Tienes hambre?», dijo. Su voz sonó como el crujir de un ataúd abriéndose. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. Ella se acercó flotando. Sus pies no tocaban el suelo. Su piel era translúcida, y bajo ella vi algo moviéndose, como gusanos bajo un cristal. «Te daré de comer», susurró y extendió una mano huesuda. Sentí un dolor agudo en la muñeca. Miré hacia abajo y vi que mi piel se abría sola, como si unas uñas invisibles la estuvieran rasgando. La sangre brotó oscura, espesa, y ella se inclinó hacia ella como una bestia sedienta, pero no la bebió. Sopló. Un viento negro salió de sus labios entrando en mi herida. Sentí como mi sangre se enfriaba, como algo ajeno se arrastraba por mis venas. Grité, pero ella solo sonrió, mostrando unos dientes perfectos, demasiado perfectos. «Ahora eres mío», dijo, y entonces desapareció. Corrí como un loco hacia mi casa, pero algo no iba bien. Mi reflejo en los charcos era diferente, más pálido, más muerto. Y cuando llegué a mi puerta, mi hija pequeña se despertó y empezó a llorar. «Papá, tienes los ojos negros», gritó. Me miré en el espejo del baño y casi me desmayo. Mis pupilas se habían dilatado hasta cubrir todo el blanco de mis ojos, dejándolos como 2 pozos de tinta. Y entonces lo entendí. Ella no me había mordido, me había infectado. Ahora, cada noche, siento un hambre que no es mía. Veo rostros en las sombras que me llaman. Y lo peor de todo es que, cuando mi hija duerme, a veces me encuentro junto a su cama, observando su cuello. Dios, ¿qué me está pasando? Nunca olvidaré esa noche. No importa cuántos años pasen, el miedo sigue ahí, latente, como una sombra pegada a mi piel. Fue un viernes 13 de octubre, aunque no soy supersticioso.
Ahora entiendo por qué la gente teme a esas fechas. Había salido tarde del trabajo. Era editor en una pequeña revista local, y esa noche me quedé corrigiendo un artículo hasta casi la medianoche. El centro de la ciudad estaba desierto, las farolas parpadeaban como ojos enfermos, y el viento arrastraba hojas secas que crujían bajo mis zapatos. Recuerdo la sensación de prisa, como si algo me estuviera observando desde los callejones, pero lo atribuí al cansancio. Fue al pasar por el viejo callejón de San Jerónimo cuando lo vi. Una figura alta, envuelta en un abrigo negro, parada bajo la tenue luz de un farol. No se movía, no respiraba, solo me miraba fijamente, con unos ojos que brillaban como vidrios rotos bajo la luna. Intenté seguir caminando, fingiendo que no. Lo había notado, pero entonces lo escuché. Un susurro que no venía de ningún lado y de todos a la vez. «Tienes miedo», dijo. Su voz era suave, melosa, como miel envenenada. Me giré, dispuesto a correr, pero él ya estaba frente a mí. No había visto moverse. Simplemente apareció. Su rostro era pálido, casi translúcido, con venas azules marcadas bajo la piel. Y sus labios, Dios, sus labios eran rojos como si acabara de beber algo oscuro y espeso. «No grites», musitó, y su aliento olía a cobre y a tierra podrida. Sentí sus manos, frías como el mármol de una tumba, cerrarse alrededor de mi cuello. No apretó, solo acarició mi piel con unas uñas largas y afiladas. «Eres especial, lo siento en tu sangre», dijo, inclinándose hacia mi oído. El pánico me paralizó. Quería gritar, pero mi voz se había esfumado. Sus ojos, negros como pozos sin fondo, me hipnotizaban. Y entonces lo vi. Sus colmillos, largos, afilados como agujas de hielo, se extendieron lentamente, como si se prepararan para un festín. «Esto dolerá solo un poco», susurró. El dolor fue instantáneo. Un pinchazo ardiente en el costado del cuello, seguido de una sensación de frío que se extendió por mis venas. Sentí como mi sangre era succionada, como mi cuerpo se debilitaba. Mis rodillas cedieron, pero él me sostuvo, bebiendo con avidez, como si yo fuera el último trago de agua en el desierto. En ese momento, supe que iba a morir. Pero entonces, algo pasó. Un ruido lejano, quizás el motor de un coche. El vampiro se separó de mí con un gruñido, sus labios manchados de rojo. Me miró con furia, como si le hubieran robado su cena. «Otra vez será», dijo, y antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció en la oscuridad. Caí al suelo, temblando, con la camisa empapada de sangre. Toqué mi cuello y sentí los dos pequeños agujeros, aún palpitantes. No sé cómo llegué a casa, no sé cómo sobreviví, pero desde esa noche algo cambió en mí. Duermo durante el día. La luz del sol me quema, y a veces, en el espejo, creo ver unos ojos demasiado brillantes, mirándome desde las sombras. Y lo peor de todo es que en lo más profundo de mi ser, siento que él volverá. Y esta vez, no me dejará escapar. Era febrero, cuando tomé aquel último tren de Budapest a Viena. El vagón estaba casi vacío. Solo una anciana tejiendo en silencio, un hombre con gabardina leyendo un periódico en húngaro, y yo. El primer síntoma de que algo iba mal fue cuando noté que el aire se había vuelto extrañamente denso, como si alguien hubiera abierto una nevera antigua. La anciana dejó de tejer bruscamente, miró hacia el pasillo con ojos desorbitados, y sin decir palabra, recogió sus cosas y se cambió de vagón. El hombre de la gabardina no se movió. Pasada la medianoche, empecé a sentir esa sensación, esa horrible certeza de que alguien me observaba desde el otro lado del cristal. Cuando levanté la vista, ahí estaba.
Una figura alta y desproporcionada, con los hombros demasiado anchos para caber en el marco de la puerta. No se movía, no respiraba, solo esperaba. El periódico del hombre cayó de sus manos. No mires. Demasiado tarde. La criatura giró la cabeza hacia mí con un movimiento antinatural y por primera vez vi su rostro, piel como cera derretida, ojos completamente negros y una sonrisa. Dios, esa sonrisa que le partía la cara hasta casi las orejas, mostrando filas de dientes afilados como agujas. El tren entró en un túnel y las luces parpadearon. Cuando se encendieron de nuevo, estaba dentro del vagón. Podía olerla, un hedor a tierra de cementerio y sangre vieja. Sus dedos, larguísimos y con articulaciones adicionales, arañaban el respaldo del asiento frente a mí mientras avanzaba. El hombre de la gabardina se había hecho un ovillo en el suelo, sollozando. «Te he estado esperando». La cosa habló directamente en mi mente, con una voz que sonaba a docenas de personas gritando bajo el agua. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Sentí su aliento helado en mi nuca antes que el dolor. Un dolor vivo que se ramificó por todo mi cuerpo cuando sus colmillos se hundieron justo debajo de la mandíbula. No me estaba chupando la sangre. Me estaba inyectando algo. La última cosa que recuerdo antes de desmayarme fueron susurros en lenguas muertas y su promesa: «Volveré cuando la luna esté negra. Ya eres mío». Desperté en una estación abandonada, con la ropa empapada en algo que no era sangre mía. El hombre de la gabardina yacía 3 vagones más atrás, completamente desangrado, con una expresión de terror eterno congelado en su rostro. Ahora, cada noche cuando cierro los ojos veo ese túnel. Y sé que cuando vuelva la luna negra, oiré de nuevo los pasos arrastrándose por el pasillo de mi dormitorio, esperando a terminar lo que empezó. Me llamo Evelyn Graves, y lo que estoy a punto de contarles me costó mi cordura, mi salud y casi mi vida. Esto no es ficción. Si alguna vez ven un edificio de ladrillos rojos en las afueras de Millfield con las ventanas tapiadas, corran en la dirección opuesta. En 2018 trabajé como enfermera nocturna en el asilo Blackwood. El lugar llevaba décadas abandonado, pero el gobierno lo reabrió temporalmente para albergar a pacientes psiquiátricos durante las renovaciones del hospital estatal. La primera noche noté cosas extrañas. Las cámaras de seguridad fallaban sistemáticamente. Entre 3:15 y 3:33 am, los pacientes susurraban en coro: «Él viene cada noche a la misma hora». El olor a tierra mojada y cobre inundaba el pasillo oeste. 15 de octubre. Asignaron al paciente 0 a mi cuidado. Un hombre alto y demacrado, con la piel tan pálida que las venas azules formaban mapas bajo su epidermis. Sus ojos, Dios, sus ojos eran del color del vino tinto cuajado. Registro médico del paciente. Nombre, en blanco. Edad, indeterminada. Diagnóstico, fotofobia aguda, anemia severa, palidez extrema. Notas, rechaza toda nutrición, excepto infusiones intravenosas. De solución salina con hierro. La tercera noche, lo encontré de pie junto a la cama de la señora Wilkins, una anciana con demencia. No se movía, no respiraba, solo inclinaba su cabeza sobre su cuello como un buitre, inhalando profundamente. ¿Qué está haciendo?, pregunté encendiendo la luz. Se giró con una sonrisa que partía su rostro en dos. «Saboreando el miedo, huele a miel rancia», susurró. Su voz era aceitosa, reptante. Al día siguiente, la señora Wilkins amaneció con 2 pequeños orificios en la yugular y una expresión de terror congelada. El médico de guardia certificó muerte por fallo cardíaco. La noche siguiente, el paciente 0 me esperaba en mi oficina. «Tienes sangre hermosa, enfermera Graves», dijo.
mostrando unos dientes perfectos, demasiado perfectos. O positiva, con rastros de Valium, deliciosa. Intenté gritar cuando sus manos frías como mármol de tumba me inmovilizaron. Su lengua, anormalmente larga y áspera como lija, lamió mi muñeca donde había un pequeño corte. «No te mataré, todavía», prometió mientras las luces parpadeaban. «Quiero que veas lo que les haré a tus otros pacientes primero». Cuando desperté, estaba en el armario de suministros con marcas de succión en ambos antebrazos. El reloj marcaba 3:34 am. Del pasillo llegaban gritos, seguidos de un silencio repentino. Al salir, encontré el corredor convertido en un matadero. Los pacientes yacían drenados, sus bocas congeladas en gritos mudos. En la pared, escrito con lo que espero era pintura roja, decía «Gracias por la cena». El paciente cero había desaparecido. Las cámaras mostraron 18 minutos de estática durante el incidente. Hoy, 3 años después, todavía me despierto a las 3:15 am con el sonido de gotas cayendo. Cuando enciendo la luz, encuentro mis sábanas manchadas con tierra de cementerio. Y a veces, en el espejo, veo su reflejo sonriendo detrás de mí antes de desaparecer. Si leen esto, sepan la verdad. Los vampiros existen. Me llamo Samuel Kiernan, y antes de comenzar, juro por lo que queda de mi alma, que cada palabra que leerán es verdad. Lo que me sucedió comenzó como una simple investigación histórica y terminó con algo inhumano, siguiéndome a casa. Todo empezó el 30 de octubre del año pasado, cuando trabajaba hasta tarde en los archivos subterráneos de la biblioteca. Estaba investigando registros de epidemias del siglo XIX para mi tesis cuando encontré un cuaderno de cuero negro sin catalogar. En la portada, grabado en oro descolorido, leía «Registro de no muertos». Las primeras páginas describían casos de consumición nocturna. Personas encontradas pálidas y exangües, con 2 pequeñas heridas en el cuello. El autor, un médico llamado Ephraim Holloway, escribía con creciente desesperación. Los afectados desarrollan aversión a la luz solar, sueños de sangre y, lo más alarmante, desaparecen de sus lechos mortuorios. Al llegar a la página 43, mi lámpara parpadeó. El aire se espesó con olor a papel podrido y algo más, como carne quemada. En esa página había un dibujo que me heló la sangre. Una figura alta, vestida a la moda victoriana, con ojos completamente negros y una boca desproporcionada llena de dientes afilados como agujas. La leyenda decía, el seductor nocturno se alimenta mediante sueños antes de tomar el cuerpo. Fue entonces cuando escuché pasos en el pasillo de archivos. Pensé que sería el vigilante nocturno, pero los pasos eran erráticos, demasiado lentos, demasiado deliberados. Cada pisada venía acompañada de un crujido húmedo, como si los zapatos estuvieran llenos de líquido. «¿Hola?», llamé tratando de disimular el temblor en mi voz. La respuesta fue un susurro que parecía venir de todas partes a la vez. «Samuel». Nadie en la biblioteca sabía mi nombre. Corrí hacia la salida, pero al pasar por el pasillo de historia local, todas las luces se apagaron. En la oscuridad, escuché una respiración ronca justo detrás de mi oreja y sentí algo frío rozando mi cuello. Grité y tropecé hacia el ascensor. Cuando las luces volvieron, el cuaderno negro estaba abierto en mis manos, mostrando una página que juraría no había visto antes. Caso Moclav 114. Samuel Kiernan, 2023. Síntomas: pesadillas con dientes, sed insaciable, aversión a espejos. Pronóstico: infección en etapa 3. El anfitrión estará listo para la cosecha en luna nueva. Desde esa noche, despierto cada madrugada con sabores metálicos en la boca. Mis reflejos parpadean por fracciones de segundo. Los perros de mi vecindario aúllan
cuando paso, pero lo peor ocurrió ayer. Al revisar fotos antiguas de Providence, reconocí al médico Holloway en una imagen de 1910, idéntico a como aparecía en retratos de 1880. Y detrás de él, entre la multitud, vi mi propio rostro pálido y sonriente, con ojos totalmente negros. Ahora, cada noche cuando apago la luz, oigo rasguños en mi ventana, y sé que cuando la luna nueva llegue, alguien vendrá a reclamar lo que le pertenece. Si encuentran un cuaderno de cuero negro en alguna biblioteca, no lo abran. Él sabe cuando alguien lee sobre él, y le encanta hacer visitas nocturnas. Me llamo Daniel Whitaker, y lo que les voy a contar no es una historia de terror, es una advertencia. Si alguna vez ven un anuncio del tren nocturno especial a Ravenswood en la estación abandonada del andén 13, no suban. Por el amor de Dios, no suban. Todo comenzó el 29 de octubre pasado. Había trabajado hasta tarde en el hospital. Soy residente de cirugía y perdí el último tren a casa. La estación estaba vacía cuando un viejo reloj de péndulo marcó la medianoche. Fue entonces cuando lo escuché, un silbato lejano, y apareció. Tren antiguo de vagones negros, con ventanas empañadas y faros que no iluminaban, solo absorbían la luz. En el costado, letras carcomidas decían, Ravenswood Express. La puerta se abrió sola con un gemido metálico. Dentro, el aire olía a flores marchitas y tierra de tumba recién abierta. Los asientos de terciopelo rojo estaban vacíos, excepto uno. Al final del vagón, una mujer vestida de luto victoriano levantó la cabeza lentamente. Su sombrero de velo negro ocultaba su rostro, pero noté dos detalles. Sus guantes negros estaban empapados, como si acabara de sacarlos de un cubo de agua. En el piso a sus pies, un charco oscuro se extendía lentamente hacia mí. ¿Viaja a Ravenswood?, preguntó con una voz que sonaba a grabación desgastada. Asentí, demasiado paralizado para responder. El tren arrancó con un tirón brusco. Fue cuando pasamos el túnel abandonado de Mercer que las luces parpadearon. En ese instante de oscuridad, sentí un peso frío a mi lado. Ella ahora ocupaba el asiento junto a mí. Los doctores tienen la sangre más dulce, susurró. Su velo se corrió levemente. Bajo él no había rostro, solo una cavidad negra que húmeda de la que colgaban sanguijuelas pálidas. Intenté gritar cuando sus manos empapadas me inmovilizaron. Noté entonces que el agua en sus guantes era sangre vieja. No te preocupes, ronroneó mientras algo filamentoso y frío emergía de su boca negro. Solo dolerá. Siempre. El dolor fue como si me clavaran dos agujas de hielo directamente en la yugular, pero peor fue la sensación, como si me estuvieran vaciando de recuerdos, no solo de sangre. Desperté al amanecer tirado en las vías abandonadas cerca del viejo cementerio de Ravenswood. Mi reloj se había detenido a las 3:17 am y en mi cuello dos heridas negras que no cicatrizaban. Desde entonces, mi reflejo parpadea con retraso. Los aparatos electrónicos se apagan cuando me acerco. Y cada noche, a las 3:17 am, oigo un silbato. Anoche me miré al espejo y mis pupilas habían desaparecido. Solo quedaban ojos blancos como los de un pez de aguas profundas. Y lo peor, estoy empezando a tener sed. No de agua. Me llamo Adrián Vázquez, y lo que voy a contarles no es una leyenda urbana, es una advertencia. Si alguna vez escuchan 3 golpes suaves en su puerta, exactamente a las 3:33 am, no abran. Todo comenzó cuando me mudé al apartamento 6B del viejo edificio Dorian. El portero me entregó las llaves con una advertencia: nunca ponga cadenas en la puerta después de medianoche. La primera noche, desperté sobresaltado al escuchar rasguños en la ventana de mi dormitorio. Al encender la luz,
Vi marcas de uñas en el vidrio, como si alguien hubiera intentado trepar desde el exterior. Pero vivía en el 6º piso. La segunda noche, los ruidos vinieron del armario. Un goteo constante que olía a cobre y sal. Cuando abrí la puerta, encontré mis camisas favoritas empapadas en un líquido oscuro y viscoso que no era sangre, pero tampoco era agua. La tercera noche fue cuando él llegó. 3 golpes perfectamente espaciados en mi puerta. ¿Quién es? Pregunté sintiendo cómo el aire se volvía demasiado frío para ser normal. La voz que respondió me heló la médula. Soy el anterior inquilino del 6B. Vine por lo que dejé atrás. Miré por la mirilla. Error. El hombre en el pasillo era alto, demasiado alto. Su cabeza inclinada en un ángulo antinatural para caber en el marco. Llevaba un traje negro de 3 piezas, impecable, pero sus manos, Dios, sus manos eran blancas como la porcelana, con uñas largas y afiladas que raspaban la puerta mientras esperaba. «Puedo oler tu miedo, Adrián», susurró. «Huele como el mío olía antes». Corrí a la cocina por un cuchillo, pero cuando regresé vi la sombra de sus dedos deslizándose por debajo de la puerta. Eran demasiado largos, con al menos una articulación extra en cada falange. «Juguemos un juego», propuso la voz. «Adivina cuántos años llevo muerto». El picaporte comenzó a girar solo. Puse todas mis fuerzas contra la puerta, pero algo del otro lado empujaba con una fuerza inhumana. Las bisagras gimieron cuando de repente, silencio. Al amanecer encontré 3 cosas fuera de lugar. Todos los espejos de mi apartamento, empañados con un vaho que no se iba. Marcas de dientes en el pomo de la puerta. Una carta manuscrita. En mi mesa de noche. Querido Adrián, los nuevos inquilinos siempre saben mejor. Volveré cuando la luna esté negra. Firma. El verdadero residente del 6B. Miré hacia la puerta. 3 cadenas gruesas que yo no había instalado brillaban bajo la luz del amanecer. Desde entonces, despierto cada noche a las 3:33 am con sabores metálicos en la boca. Mis plantas mueren instantáneamente al entrar a mi casa. Y lo peor, a veces veo su reflejo en los espejos empañados, sonriendo detrás de mí. Pero la verdadera pesadilla comenzó anoche. Las cadenas desaparecieron. Y esta mañana, al despertar, encontré 3 uñas largas y pálidas en mi almohada. La luna nueva es mañana. Nota final. Si lees esto y vives en el edificio Dorian, revisa tu contrato de arrendamiento, especialmente la cláusula 13, escrita en letras casi ilegibles. El inquilino acepta compartir la propiedad con residentes permanentes. Llamo doctora Valeria Montes, y lo que estoy a punto de contarles costó mi carrera, mi salud mental y casi mi vida. Esto no es ficción. Si alguna vez reciben una invitación para el tour nocturno especial del Museo de Anatomía de la Universidad Blackwood, quemen esa carta inmediatamente. Era noviembre del año pasado cuando recibí aquel sobre de papel pergamino con el sello de cera negra. Como patóloga forense, pensé que sería algún evento académico exclusivo. El horario, de 1:00 a 3:33 am. Solo para mentes científicas verdaderamente abiertas, decía la invitación. El museo era distinto de noche. Las luces de emergencia teñían todo de rojo sangre, y las vitrinas con especímenes anatómicos parecían observarme. El guía, un hombre alto que se presentó como el Dr. Valesk, tenía un apretón de manos demasiado frío y unos ojos azules que reflejaban la luz como los de un gato. Nuestra exhibición estelar es única en el mundo, anunció mientras nos conducía al sótano. Un espécimen de Homo hemophagus perfectamente preservado. El aire se volvió más denso con cada escalón descendido. Noté que los otros 5 invitados parecían estar en trance, sonriendo tontamente mientras el Dr. Valesk hablaba de evolución depredadora y simbiosis parasitaria.
La puerta del sótano tenía 7 cerraduras. Dentro, en una cámara, cristal reforzado, yacía lo que parecía un hombre joven de piel cerúlea, perfectamente conservado. Pero cuando el doctor Valesk activó las luces UV, los colmillos se extendieron. Eran demasiado largos, curvados como garras, retrayéndose lentamente ante nuestra vista. Esperen a verlo alimentarse. Susurró el guía con un entusiasmo que me erizó la piel. Fue entonces cuando noté las jeringas con líquido rojo en una bandeja. Solución nutritiva especial, dijo. Pero yo reconocí inmediatamente el color de la sangre recién oxigenada. Los otros invitados hicieron fila para donar muestras. Cuando me negué, el doctor Valesk se inclinó hasta que su aliento helado me rozó la oreja. La doctora prefiere alimentación directa, ¿no es así? El pánico me golpeó cuando las luces parpadearon. En ese instante de oscuridad, el espécimen abrió los ojos. No eran humanos, eran completamente negros, como pozos de petróleo. Grité cuando sentí uñas en mi muñeca. El doctor Valesk me había inmovilizado, su fuerza imposible para un hombre de su complexión. No se resista, murmuró mientras me acercaba a la cámara. El maestro prefiere que la presa esté asustada. Los químicos del miedo dan sabor. El vidrio se abrió con un silbido neumático. El olor que salió de allí era a carne podrida y almizcle dulzón. El espécimen se incorporó con movimientos de marioneta rota, su boca abriéndose en una sonrisa que mostraba 3 filas de dientes como agujas hipodérmicas. Lo último que recuerdo es su susurro en un alemán arcaico, mientras sus colmillos perforaban mi yugular. Blut ist nur der Anfang. La sangre es solo el principio. Desperté en mi auto, estacionado frente al museo. El sol matutino me quemaba la piel como ácido. Mi reloj marcaba 9:17 AM, pero según mi teléfono, eran las 4:23 PM. En el espejo retrovisor, mi reflejo parpadeó un segundo después que yo, y en mi cuello, 2 heridas negras que ningún medicamento cicatriza. Desde entonces, todos los espejos de mi casa muestran algo detrás de mí que desaparece al girar. Los cortes menores en mi piel no sangran. Y anoche, cuando me miré bajo, luz UV, mis dientes caninos brillaron con un reflejo azulado. Pero lo peor llegó esta mañana. Un paquete con sello de cera negra apareció en mi puerta. Dentro había un frasco con la etiqueta Primera cosecha, Dr. Valesk, asistente del maestro, y flotando en el líquido amarillento, un feto humano con colmillos desarrollados. Si leen esto, destruyan cualquier documento relacionado con el museo Blackwood, y por el amor de Dios nunca donen sangre en clínicas con el logo de un murciélago estilizado.